Ah, no, ahí. Ahí está. Y quedó. Déjenme, vamos a ponerle calidad y a subirle a la mitad. A unos 400 metros de tu cápsula en Subnautica, Ay, hay un perdón. lugar un poco escondido donde vas Vamos a bajando bajarle y ves esto. tantito. Una especie de hongos fluorescentes de los que entran y salen criaturas extrañas. Es hermoso, pero algo inquietante, ¿no? Está En ese bonito. momento tenía casi la O mitad de sea, oxígeno. véanlo así, o sea, los paisajes y todo en general se ven muy bonitos. No digo que no, no digo así como de no, que no es Y como estaba que a algo unos 200 bonito. metros, por lo que una de las luces más lindas que vi fue la del final del túnel. Hay otro momento en el que llegué a un lugar donde había unas algas, una Ah, por ciento, si preguntan, no es de aquí de Cinematics. Para que lo vayan a ver. Les digo que a mí me gustó mucho el video. Por lo que habla. criatura enorme cerca de la superficie, y después esto otro. Exacto, la nada misma. Y eso. Subnautica es un título que empecé hace no mucho y lo primero que me llamó la atención es lo aterrador que resulta ser en algunos momentos. Por eso me gustó la idea de usarlo para hablar sobre cómo un videojuego puede hacerte asustar con pocos elementos, pero bien implementados. El planteo de Ah, Subnautica es 10 simple, de todo 10. empieza con un accidente. El jugador es expulsado en una cápsula desde una nave que está a punto de explotar y ahora se encuentra a la deriva. A partir de ese momento el objetivo es sobrevivir como en cualquier survival, pero con la diferencia de que el entorno principal es el océano. Al salir de la cápsula se puede ver la nave estrellada a lo lejos y solo agua, es decir, nada de tierra a la vista, por lo que no queda otra que Ahí sumergirse, valió empezar a madres cuando explorar ves e ir pura agua. recolectando los primeros recursos. La realidad es que morirse en este juego es complicado, a menos que el jugador tome las mismas decisiones que tomé yo. Antes de entender cómo Subnautica construye el terror, me gustaría hablar sobre cómo veo yo la construcción de un videojuego básico de terror. ¿Saben algo? Es raro, pero suelo pensar en los títulos de este género como la cara opuesta de lo que se busca en cualquier otro género. Es decir, en vez de que los desarrolladores quieran empoderar al jugador y darle herramientas para superar desafíos, no es que le Eso es lo que les digo. O sea, algunos sandbox y juegos de terror lo que hacen es, como él dice, empoderar al jugador, o sea, darte herramientas, algo, o sea, ya sea un arma, una herramienta que sea muy útil en el juego, o sea, alguna vía que te dé seguridad a ti como jugador para decir, ¿sabes qué? Una vez como, bueno, hasta cierto punto como Dead Space, porque en ese juego pues te dan las armas y eso, pero hasta cierto punto Dead Space supo cómo hacerlo porque te da las armas, pero si te quedas sin munición o todo eso, es otro punto y aparte. Pero si llega a ser un juego de terror, va a haber muchos juegos de terror que pues no son así, de que te den algo al jugador como para que digas tú, no, que me dieron esto, ya no, ya me siento seguro, ya no me da terror, ya no me da miedo, sino que ya es como de un juego como cualquier otro. Pero sí, les comento que sí hay juegos que al principio estás sin nada, estás en ceros y es como de, ¿sabes qué? Tengo miedo porque no tengo las herramientas necesarias como para sentirme seguro, pero ya cuando llega ese momento ya es como de, ya me siento seguro, ya. Y eso es a lo que se refiere con el empoderamiento del jugador, que te dan alguna herramienta o algo que digas tú con esto, ya me pasé el juego, ya no me da miedo, no me da ansiedad, no me da pavor el seguir jugando porque sé que con esta herramienta, con esta arma, me puedo pasar el juego sin problemas. A diferencia de otros como el que muestra Little Nightmares, Subnautica, The Forest hasta cierto punto, Dead Space, les digo que hasta de cierta manera me gusta mucho también Dead Space, porque o sea, es terror puro y duro, pero Dead Space te da como que sí te dan las herramientas para hacer que te sientas tú como jugador seguro, pero no seguro, sino que puede llegar a un punto en el que te sientas seguro, pero si te quedas sin munición o cualquier cosa, vuelves a ese punto en el que no te sientes seguro y es como que esa sensación me gusta, en vez de
que nada más llega un punto en el que consigues esa cosa y ya todo el juego es un campo de flores, ¿no? Fácil y ya. Le quitan el poder, pero sí lo limitan, lo que hace que se sienta más indefenso. Y él, Ándale, eso es lo que le digo. Nos da poder, como el Dead Space te da el poder, pero te limita porque el limitante obviamente son la munición. Si te quedas sin munición, vas a volver al punto en el que no, que tengo que andar con cuidado y te vuelve a entrar el miedo. Ese tipo de cositas me agrada mucho de ese tipo de juegos como de survival horror, de supervivencia, de terror en general. O sea, esos juegos 10 de 10, que te los plantean de esa manera. el propio jugador, en lugar de ir con el objetivo de relajarse, va con el de tensionarse. Exactamente lo que pasa, por ejemplo, en Prison Simulator. ¡Dale! No, amigo, nunca más jugué esta mierda. Tomemos Alien Isolation, por ejemplo. Alien Isolation Tenemos también. una amenaza, que es el propio alien, un espacio por donde movernos, o sea, la nave, las propias mecánicas de movimiento, una banda sonora estresante y un control sobre la progresión. Al principio, ese control es muy poco, pero cuando conseguís el lanzallamas, el miedo hacia esa amenaza disminuye. En Subnautica hay elementos que coinciden mucho con Ahí esto. De es. hecho, en un blog de PlayStation, Charlie Cleveland, el director y fundador de la compañía del juego, dijo que la idea al principio era hacer un videojuego de terror, pero que se terminaron desviando más por un survival que no parece ser directamente de miedo, pero que tiene muchos elementos que aportan a eso. Ajá. Entonces, hice una lista de cosas por las que creo que Subnautica crea mejor el terror que muchos juegos, y son 4. Libertad, sonido, movimiento y vacío. A ver, es lógico que al principio te asusten algunas criaturas con la cantidad y variedad que puedes encontrarte, pero para mí, sorpresivamente, este es el factor que menos miedo genera, o al menos no bastan esos modelos 3D solamente para asustarte. Uno de los motivos que hace asustar de verdad es la sensación de libertad. Si el agua Sí. da miedo, obviamente se debe a las grandes masas de agua, porque, a ver, una pileta no puede matar a nadie. Cuando un jugador se enfrenta a una amenaza, pueden pasar dos cosas. O elige ir en la dirección contraria, o se comporta como yo cuando juego con un amigo. ¡Fuera de ahí! En Outlast existe un momento donde aparece este ser al que ves con la visión nocturna y no te queda otra alternativa que escapar lo más rápido posible, obviamente, pero lo haces siguiendo un camino intuitivo. Bueno, esta parte soy yo metiéndome a una habitación sin salida como un idiota, pero quería dejarlo como contraejemplo, digamos. Por el contrario, consideran todo este recorrido. Ok, hay varios elementos que ansiedad. intervienen en este momento. La amenaza, que sería el pelado, poca distancia de visión debido al modo nocturno de la cámara, música de tensión, que hace que Sí, se escuches siente. música de tensión, y algo muy importante, un refugio. La puta madre. Sacando la música de tensión, los tres elementos que quedan serían la amenaza, la poca visibilidad y varios refugios. Al momento de toparse con una amenaza en Subnautica, Es una existe todo mierda. eso, excepto los refugios. Está bien, al principio del juego solo contás con la cápsula en la que salís expulsado, y si bien vas construyendo toda una base, cuanto más te alejes de ella, más riesgo existe de ser atacado con facilidad. El océano tiene la particularidad de darle un espacio al jugador con 360 grados de visión, en donde Sí. o detecta el peligro o no lo detecta y puede que le den por atrás. Eso hace que el instinto de supervivencia esté más alerta porque no alcanza el rango de visión humana para estar alerta en todas las direcciones. Es decir, tanta libertad de movimiento ayuda a la construcción de ese miedo. La otra cuestión es la poca protección que eso genera. Existe una película llamada Punto Rojo que va sobre una pareja, la cual, esperando el nacimiento de su primer hijo, deciden hacer un viaje romántico a las Esa- montañas. Ponen una carpa, También se ve interesante. La tendré que ver en algún momento. se meten, se acurrucan juntos y ahí adentro, bueno, hacen cosas como, no sé, jugar al Tetris. En un momento aparece el punto rojo de un láser en una de las paredes y empiezan a entrar en pánico. A lo que quiero llegar es al miedo que puede provocarte el peligro en un lugar tan abierto y desolado. Lo más curioso es que cuando ellos están adentro de la carpa, eso te genera como una sensación de resguardo, algo poco común porque, vamos a ser lógicos, una bala no toca la puerta para pasar. Cuando una persona se enfrenta a un videojuego, puede sentir diferentes niveles de libertad. Generalizando un poco, en un sandbox puede ser
mayor que en un juego lineal, por ejemplo. En Subnautica, esa sensación de libertad tan grande se usa para inquietar al jugador. Es una emoción parecida a la que tenemos cuando somos chicos. Tenerle miedo a la oscuridad hace que nos protejamos con las sábanas, porque no es miedo a la oscuridad, sino miedo a que exista algo peligroso que no podemos ver en un entorno abierto. Otro de los factores que construye el terror en Subnautica es la velocidad de movimiento. Siguiendo con el ejemplo de Jumpscare, el juego, la única manera de escapar de un enemigo es correr. Fíjense este momento, por ejemplo. Las dos razones por las que hice esto fue, primero, porque el NPC enemigo tiene una velocidad diseñada para alcanzarme si caminaba, y segundo, porque me recontra recagué. Estar debajo del agua implica moverse más lento, lo que hace que frente al peligro genere una mini desesperación que no se generaría si podés correr a toda velocidad. Ahora bien, esto tiene un lado positivo, empuja al jugador a querer moverse cada vez más rápido, es decir, crafteando unas aletas o un deslizador submarino, por ejemplo, que además de hacer la experiencia más dinámica, te hace escapar de ese miedo de manera más efectiva. Entonces, sean cuales sean las mecánicas, la velocidad de movimiento es un factor clave para generar tensión. En un videojuego siempre existe un cierto control sobre una determinada situación. ¡Cobertura! ¡Estoy recargando! No se puede... No se muere, Algo pasó. Pero en el terror no tiene que ser mucho para que no se pierda el sentido de amenaza, ni muy poco para que no desmotive al jugador. Por lo tanto, cuando se logra un control equilibrado, eso da una mínima esperanza para decir, ok, lograr el objetivo me va a dar miedo, pero es viable. El caso más extremo de esa falta de control debido al movimiento ocurre en Outer Wilds. Cuando el jugador está en un planeta, afuera de la nave, puede usar el jetpack para alejarse de la superficie hasta una distancia donde la fuerza gravitatoria deja de actuar sobre él, lo que hace que si no logra encontrar otra superficie cercana, termine deambulando en el espacio. Y nada es más aterrador que estar ahí arriba sin tener de dónde sujetarse, sabiendo que vas a quedar flotando para siempre sin ver nunca más a tu familia. Gravedad es una película que constantemente juega con eso, por ejemplo, incluso desde el propio tráiler, porque es una sensación tan desesperante que termina siendo efectiva. Y en Subnautica ocurre en menor medida, pero ocurre. Podés sentir un control, pero no es un control absoluto. A veces tengo la sensación de que el terror que mejor funciona es el menos evidente. Y digo a veces porque en ciertos casos hay que mostrar algo para asustar. En la película The Ring, si el personaje no viera lo que hay en la pantalla del televisor, el miedo no sería el mismo. En Subnautica existen momentos donde ves paisajes hermosos, sobre todo de noche, y que también te inquietan un poco. Pero los más inquietantes son aquellos donde no ves absolutamente nada. Y yo como les estaba comentando, a mí me da un pavor horrible el océano, o sea, el de talasfobia, o sea, en las profundidades, pero en el día como se refleja la luz y todo eso, pues no es como que te dé tanto miedo. En la noche, en la noche es una ventada de un Mauser ver el mar, el océano, o sea, el agua en completa oscuridad. Está horrible. Como ya no hay luz, como no refleja el sol ni nada, solo ves pura oscuridad. Y si te metes al agua, ves hacia abajo, ves oscuro, o sea, no ves nada. Eso a mí me causa, o sea, si de por sí tengo talasfobia, al miedo a lo profundo, a las profundidades, a lo que haya en lo profundo, me da más pavor. O sea, se duplica el miedo en la noche. Y en Subnautica te lo demuestra bastante. Cuando se hace de noche, está horrible. O sea, a mí casi en Subnautica casi no me gusta jugar en la noche, cuando se hace de noche, porque no se ve nada. Tu cabeza empieza a pensar las posibilidades de cómo será aquello que no estás viendo. Nada de eso funcionaría si no estamos en un espacio grande y peligroso, pero más importante, no funcionaría sin un contexto. Sos un náufrago después de un accidente, sin tierra a la vista, sin nadie que pueda ayudarte, excepto tu inteligencia para sobrevivir. Ese contexto es suficiente para que el propio vacío te asuste. Existe un término relacionado a esto que es la talasofobia, que tiene que ver con ese miedo al mar, a viajar en el mar, a las grandes masas de agua, a la profundidad o a no saber de dónde aferrarnos ante tanta inmensidad. En realidad dije todo eso porque no sé exactamente qué significa, pero a alguna de esas le tengo que pegar. Pero más allá de eso, me gusta pensar en cómo este juego puede asustar a alguien que ni siquiera padezca de esa fobia, porque por ejemplo, yo no la padezco, pero mi primera reacción en stream fue esta.
Bueno, ya me empecé a cagar. Una de las cosas que aporta a ese vacío es la niebla. Miren, este es un video de Subnautica pero sin niebla. La distancia se siente menor y ya no existe Bien, tanta más sensación de como que, inquietud, ajá. ¿no? El otro factor que aporta a ese vacío es la oscuridad. Es lógico que las cosas más difíciles de conseguir para el progreso estén más abajo. Como dijo una vez Kazu, y allá abajo te hago alguna visita. Esa cara me pone maléfica. Y cuando te empezás a adentrar en lo profundo y vas bajando y bajas más y más, Ay, llegás a un sitio y- como este. Ni siquiera lo estoy jugando, pero sí me da como que hasta se me pusieron la piel chinita. Creo que por lejos, este es uno de Horrible. los momentos más aterradores del juego. Por último, una de las cosas que aporta al terror es el sonido. Las imágenes que puede El crear nuestra sonido, sí, mente también. frente a un sonido desconocido pueden llevarnos a un estado de tensión difícil de manejar. En la vida real, los sonidos reconocibles nos hacen crear respuestas. Por ejemplo, si nos olvidamos la hornalla de la cocina encendida, el sonido va a ayudar a que nos demos cuenta de eso y actuemos. Hay tantas cosas que el sonido puede hacer por su propia cuenta que a veces funciona mejor que el diseño de un monstruo. Y más aún, los sonidos desconocidos en Subnautica. Hombre. Cabrón. Uno de los primeros animales marinos que te atacan son los peces Crash, unos que tienen una forma esférica y de color rojo. Presten atención a esta parte. Y ahora, lo mismo, pero suponiendo que no emite sonido. Y ahora, más extremo todavía, solo el sonido con el fondo del mar. No mames. O sea, me explico, ¿no? Cuando entras al laboratorio X-18 en Stalker, Shadow of Chernobyl, en el mayor de los casos no pasa absolutamente nada, excepto la aparición de estos sonidos. Madre. Es efectivo porque son sonidos que no reconoces y no sabes de dónde provienen, y eso hace que tu imaginación empiece a jugar. Subnautica es un juego que ha logrado inquietar a una gran cantidad de jugadores y me incluyo. Algunas de las conclusiones que saco son parecidas a las que pensé para el video El problema del terror, pero con lo que más me quedo es con el llamado miedo a lo desconocido, porque pienso que más que miedo a lo desconocido, es miedo a que aquello que desconocemos sea algo malo. También.